Una niña paralizada de cintura para abajo derramó accidentalmente un vaso de agua en un restaurante abarrotado. Se hizo el silencio, las miradas se desviaron. Entonces, una camarera con una leve cicatriz en la muñeca se arrodilló silenciosamente para limpiar el suelo. Luego, la abrazó con ternura. Nadie sabía que había estado al borde de la desaparición hasta que comprendió que algunos abrazos no pueden reescribir el pasado, pero sí pueden devolver la vida a un corazón tembloroso. Si quien una vez conoció la desesperación más profunda es quien te salva con ternura, ¿aún dudarías de la existencia de la bondad? En una fría mañana, la lluvia, como una fina niebla, se aferraba a los cristales de un pequeño restaurante de esquina. Las farolas aún brillaban tenuemente, reflejándose en los charcos que relucían en la acera. Una camioneta negra se detuvo afuera. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de mediana edad salió con un grueso abrigo color carbón, con el destello de un reloj de metal visible en su muñeca. Abrió la puerta trasera, se inclinó y levantó con cuidado a una niña, paciente y expertamente. Sophie, de 8 años, con el pelo castaño recogido en una coleta torcida, estaba sentada en una desgastada silla de ruedas color pastel. Sus piernas estaban inmóviles. Murmuró algo, con la voz ronca y arrastrada, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de algunas personas en el restaurante. Una mujer de mediana edad suspiró. Una joven pareja intercambió un susurro y negó con la cabeza. Matthew la empujó hacia la puerta. La campanilla de arriba sonó suavemente. Una mano sostenía un paraguas, la otra guiaba la silla. Su mirada recorrió la sala, una vieja costumbre de años de salas de juntas y negociaciones. Pero esta vez, su mirada era cautelosa. Vio que las escaleras apuntaban hacia su hija. Nadie dijo nada, pero el aire se volvió más frío. El restaurante no estaba lleno. Los cubiertos tintineaban en los platos. Un joven camarero miró fijamente a Sophie antes de darse la vuelta. El dueño, tras el mostrador, fingió no darse cuenta. Nadie se movió. Entonces Anna salió de detrás de la cortina de la cocina. Su uniforme era sencillo, camisa blanca, delantal gris. Una leve cicatriz le marcaba la muñeca izquierda. Menuda, con el pelo castaño bien recogido y una mirada profunda y serena. Al mirar a Sophie, sonrió. No era lástima. No era cortesía. Era reconocimiento. Pleno y claro como un buenos días, dijo, con voz suave y cálida. ¿Les apetece desayunar? Matthew asintió con voz seca. Algo accesible para la silla de ruedas. Anna señaló una mesa cerca de la ventana, donde la luz se filtraba a través de unas cortinas florales descoloridas. ¿Qué tal allí? Había mucho espacio, y Matthew acercó a Sophie en silla de ruedas. La chica buscó torpemente, con la mano temblorosa, su vaso. El agua se derramó sobre el mantel con un suave ruido. Un hombre en la mesa de al lado frunció el ceño. El camarero detrás del mostrador estiró el cuello para ver. Matthew exhaló bruscamente, con los ojos ensombrecidos. Estaba acostumbrado a esto. Cogió unas servilletas y limpió el derrame. Movimientos rápidos, casi mecánicos. Anna no dijo nada. Dio un paso adelante y se arrodilló junto a Sophie. Con cuidado, secó el agua, con la mirada fija en las chicas. ¿Te apetecen panqueques o gofres hoy?, preguntó Anna con voz tranquila, sin apartar la mirada del rostro de Sophie. La chica levantó la vista sobresaltada, parpadeó con los ojos muy abiertos. Luego, con la misma voz lastimada, dijo, gofre con arándanos. Anna asintió. Enseguida. Lo haré extra bonito. De acuerdo. Matthew observaba, apretando la mano alrededor del borde de la mesa. Algo se movió apenas en su rostro, pero algo se quebró silenciosamente en su interior. Anna puso una servilleta húmeda sobre el regazo de Sophie y le limpió las manos con suavidad, como lo haría una madre. Sin prisas, sin compasión, solo presencia. Sophie susurró, «Eres agradable». Anna sonrió. «Tú también».
Durante la comida, Anna no le hizo muchas preguntas a Matthew, pero se aseguró de que Sophie tuviera suficiente jarabe, servilletas limpias y una pajita flexible perfectamente colocada para llegar a sus labios. Nadie en el restaurante dijo nada, pero la tensión se suavizó. La pareja que estaba cerca se dio la vuelta. El dueño pulió el mostrador en silencio. Al terminar el desayuno, Matthew dejó algunos billetes en la mesa y luego miró a Anna. La miró con atención. Parecía a punto de hablar, pero solo asintió levemente. Anna asintió. No hicieron falta palabras. En la puerta, Sophie se giró y saludó. Anna saludó con demasiada suavidad, como si se conocieran de toda la vida. La puerta se cerró tras ellos. La campana volvió a sonar, suave como el aliento. Dentro, Anna permaneció inmóvil junto a la mesa sin recoger, con la mirada fija en la ventana. Una servilleta húmeda yacía, su silencio empapado, como la mirada de un niño que por fin acaba de ser visto. Anna permaneció inmóvil en el tranquilo restaurante, observando las figuras de padre e hija desvanecerse en la lluvia que se filtraba tras la ventana. La servilleta húmeda seguía intacta sobre la mesa, algo pequeño y anodino, pero no insignificante. Se escapó un suspiro, tan suave que solo ella lo notó. Se agachó para recoger la mesa. El aroma a gofres flotaba en el aire. Una gota de hielo derretido se deslizó de un vaso y se extendió como tinta por la superficie. Mientras lo limpiaba, su mano rozó una pequeña cuchara de plata, algo que nadie más notaría. Anna se quedó paralizada. Su dedo se detuvo en él. El mango, donde un leve arañazo curvado reflejó la luz, casi idéntico a una marca que recordaba de otra cuchara hacía mucho tiempo. Y entonces, como una lluvia repentina en una tarde tranquila, el recuerdo regresó. Tenía 8 años, quizá. El orfanato se encontraba a las afueras de la ciudad, con sus altos muros de ladrillo impregnados del constante olor a restos de comida. El desayuno consistía en gachas aguadas y unas rebanadas de pan duro. A cada niño se le daba una cuchara. Si se perdía, no habría repuesto. La cuchara de Anna había sido diferente. Una pequeña de plata dejada por alguien que ya no estaba. El mango era suavemente curvado, grabado con una rosa descolorida. Estaba rayada, imperfecta, pero era suya. La lavó con más cuidado que los demás y la escondió debajo de la almohada. Esa noche, temió que alguien se la quitara. Una mañana, vio a Timmy, un niño pequeño, con la comida arrebatada por los niños mayores. No lloró, solo se acurrucó en un rincón. Anna le pasó un poco de sus gachas. Luego, en silencio, le puso la cuchara de plata en la mano. «Sujétala por ahora», susurró. «Te la devuelvo más tarde». Pero Timmy fue golpeado. Le quitaron la cuchara. Nunca regresó. Anna fue castigada por causar desorden. Fregó los pisos de la cocina con un cepillo duro durante una semana. Se le ampollaron las manos, y fue entonces cuando se rascó la muñeca, no por autolesionarse, sino porque se aferraba demasiado a la vergüenza como para expresarla de otra manera. Nunca lloró. Nadie se dio cuenta. Después de eso, no tuvo cuchara propia. Pero aprendió algo más. Aunque no pudiera guardar nada para sí misma, aún podía hacer que alguien se sintiera apreciado, cuidado. Ahora, en el presente, Anna aún sostenía la cuchara de plata de la mesa de Sophie. La miró un buen rato y luego la dejó con cuidado, como si devolviera una reliquia a su lugar. Se volvió hacia la cocina, pero durante el resto de su turno, su mente permaneció atrapada en los ecos húmedos de mañanas lejanas, el crujido de los pisos de madera deformados bajo los pies descalzos, el suave roce de secar las lágrimas de alguien cuando nadie había secado las suyas. Una compañera de trabajo intervino. Oye, Anna, parece que la hora punta de la cena va a estar ajetreada. Mejor prepara más panqueques». «Sí», dijo con voz distante. «No olvides los arándanos. Alguien pequeño podría volver». Se encogió de hombros, no preguntó. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Anna recogió por última vez.
Guardó la cuchara de plata en una pequeña caja detrás del mostrador, no por sentimentalismo, sino porque, de alguna extraña manera, le recordaba por qué había elegido esta vida, porque no había seguido corriendo. En una ciudad obsesionada con el progreso, donde todos corrían hacia algo llamado éxito, ella había elegido ser quien se detenía, quien se arrodillaba, quien le preguntaba a un niño que no podía caminar, ¿qué te gustaría hoy? Porque algunas cosas no se enseñan en la escuela, ni siquiera en las familias. Solo se aprenden cuando se pierde algo demasiado pronto. En casa, el apartamento de Anna era pequeño, pero ordenado. En la mesa de la cocina había un viejo marco de fotos, no de una familia, sino una foto descolorida del orfanato. 10 niños estaban sentados alrededor de una mesa. Solo uno no miró a la cámara cuando puso la tetera. Mientras el agua se calentaba, tomó una taza de té y la llenó. El vapor se elevó, empañando el espejo cerca de la estufa. Se susurró a sí misma, a nadie, y tal vez a sí misma, nunca aprendí a amarme, pero sí aprendí a hacer que alguien se sienta amado. Y sabía que si esa camioneta negra volvía a detenerse frente al restaurante mañana por la mañana, se arrodillaría de nuevo frente a frente con esa niña y le ofrecería una paciencia que no necesitaba agradecimiento. La noche cayó, trayendo consigo el frío húmedo de la lluvia persistente y el repiqueteo constante de las gotas contra el toldo. En la pequeña cocina de Anna, la suave luz amarilla se derramaba sobre la desgastada mesa de madera donde estaba sentada sola, como hacía después de cada turno. El vapor se elevaba de la taza de té frente a ella, intacta. Tenía los ojos cerrados, el recuerdo removiendo suavemente bajo la superficie, como algo enterrado hace mucho tiempo, que ahora emergía silenciosamente. Acababa de guardar la cuchara de plata en el cajón izquierdo, el de las pequeñas cosas que guardaban un trocito de recuerdo. Al rozar sus dedos el borde de la madera, el rostro de Sophie volvió a ella, vívido y brillante. También la ligera tensión en la mano de Matthew cuando dejó el vaso de agua a su lado. No, gracias. No compartieron miradas. Solo la tensión de un hombre que retiene algo que ya empezaba a romperse. A la mañana siguiente, la lluvia había parado. La calle seguía mojada, brillando tenuemente bajo un cielo color acero viejo. La familiar camioneta negra se detuvo frente al restaurante. Anna, que limpiaba una mesa, levantó la vista. No sorprendida, ni expectante, pero con algo en su mirada que se suavizó ligeramente. Matthew entró empujando la silla de ruedas de Sophie. La chica llevaba un suéter amarillo ese día, con pequeñas margaritas. Al ver a Anna, sonrió y asintió levemente. Anna le devolvió el gesto. Ni demasiado cálida, ni demasiado distante, pero lo suficiente para... La sonrisa de Sophie se ensanchó. Eligieron la misma mesa. Matthew no pidió de inmediato. Se sentó, golpeando la mesa suavemente con las yemas de los dedos. Cuando Anna se acercó, colocó 2 menús con cuidado. Nadie habló por un momento. Sophie tarareó una melodía en voz baja, balanceándose ligeramente. En su silla, te traeré un café solo. Anna dijo en voz baja. Como la última vez, el mío. Matthew asintió. Sí, gracias. Ella regresó con el café. El calor empañó la taza de cristal. No bebió, no la miró, solo miró por la ventana donde la lluvia de ayer aún se aferraba al cristal en silenciosos hilillos. Después de un rato, habló, con voz baja y áspera, sin volverse hacia ella. Una vez dijiste que creciste en un orfanato. Anna hizo una pausa. Lo hice hace mucho tiempo. Él asintió de nuevo y guardó silencio. El café entre ellos se enfrió, el vapor se convirtió en un susurro. Ella, Sophie, está paralizada desde que nació, continuó. Su madre murió cuando tenía 4 meses. Nunca planeé ser padre, y menos de una niña como ella. Anna no lo interrumpió. Se sentó en la silla frente a él, inclinándose ligeramente. No por curiosidad, sino con una presencia tranquila, plena. Al principio, Matthew dijo lentamente,
Pensé que me acostumbraría. Tenía dinero, enfermeras, médicos, pero nadie te dice que el verdadero dolor no es cuando se cae. Es cuando le sonríe a alguien, como si nunca hubiera conocido el dolor. Soltó una risita vacía, quebradiza. ¿Sabes? Cada vez que alguien la mira con lástima, es como si me estuvieran arrancando algo de todo el esfuerzo que he hecho. Anna no respondió. Simplemente acercó la mano a su café, sin tocarlo. Simplemente ahí. No quiero que la gente sienta lástima por ella, dijo. Solo quiero que la vean. El silencio entre ellos no era frío. Tenía algo delicado. Sophie, a pocos metros de distancia, estaba ocupada con un pequeño trozo de pastel que Anna había traído antes. Parecía no notar la conversación, o tal vez, con esa forma secreta en que lo hacen los niños, escuchaba con su propia atención. No he llorado desde que murió mi esposa, dijo Matthew. No me lo permití. No cuando ella necesitaba que fuera fuerte. Pero ayer miró directamente a Anna cuando te arrodillaste a su lado. Limpiaste la mesa y le preguntaste qué quería desayunar. Casi lloré. Por primera vez, Anna no apartó la mirada. Sus ojos se cruzaron durante unos largos segundos inmóviles. Solo el tic-tac del reloj de pared y el vapor que se desvanecía del café marcaron el momento. No tienes que ser fuerte para siempre, dijo ella apenas. Más alto que un suspiro. Matthew no respondió. Pero su mano buscó una servilleta, doblándola lentamente en la palma como si contuviera algo frágil y aún en formación. Esa mañana, no ocurrió nada grandioso. Sin lágrimas, sin abrazos, solo una taza de café refrescante. Dos adultos sentados en silencio, y el silencio entre ellos volviéndose un poco menos invisible. La mañana transcurrió en un silencio de suave calidez. La luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando un suave brillo dorado sobre la vieja mesa de madera. Sophie rió a carcajadas al ver su panqueque decorado con una carita sonriente hecha de sirope de chocolate y arándanos. El sonido se elevó como una nota brillante en la lenta música del restaurante. Matthew, aún en silencio, dejó que una leve curva rozara sus labios. No era exactamente una sonrisa, sino algo más suave que se asentaba en su rostro. Anna estaba de pie junto a la mesa, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de la silla de Sophie. En ese breve instante, extendió la otra mano y se rozó la muñeca izquierda con los dedos, donde aún persistía una cicatriz descolorida. El gesto fue inconsciente, apenas duró un segundo, pero Matthew lo notó. Miró, luego apartó la mirada y no dijo nada. Aún así, algo se le encogió en el pecho. Lo entendió. No todas las heridas se manifiestan como moretones. Esa noche, el restaurante estaba más tranquilo de lo habitual. El aire se había enfriado. El viento se colaba por las costuras de las ventanas, haciendo crujir las cortinas con un susurro. Anna estaba limpiando las mesas cuando Matthew regresó solo. ¿Sigue abierto?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Solo quedo yo, pero siéntate. Eligió la misma mesa. Sin Sophie, sin café, solo un hombre con las manos juntas como si estuviera sosteniendo algo frágil. Anna trajo una tetera con agua tibia y le sirvió una taza de té de menta. Tiene un poco de fiebre, dijo Matthew como para explicarse. La dejé con la enfermera. Anna se sentó frente a él. No preguntó más, pero sus ojos tenían una forma de dejar espacio para las cosas que la gente no suele decir en voz alta. Tu muñeca, empezó tras una pausa. Esta mañana busqué. Anna se quedó paralizada un momento, tiró de su manga instintivamente y luego se detuvo. Está bien, dijo en voz baja. Ya no me duele. Él no dijo nada. Esperó. Exhaló larga y lentamente. Cuando habló, su voz llegó como el viento, deslizándose entre las piernas, apenas perceptible, pero firme. Tenía 19 años, apenas 3 meses fuera del orfanato, y trabajaba en un restaurante del pueblo vecino. Sin amigos, sin familia. Una noche de invierno, me encontré en un puente,
el viejo sobre el ancho río. Matt. Él se quedó quieto, con la mirada fija en ella. No lloré. Solo me sentía cansada, como si fuera invisible, como si hubiera pasado un mes entero sin oír a nadie decir mi nombre. Nadie se habría dado cuenta si desaparecía. Miró por la ventana, donde la farola brillaba tenuemente en la niebla. Pero justo cuando subí la barandilla, oí un llanto. Una niña, de unos 6 años, se había separado de su madre, de pie al pie del puente, sola. Su voz apenas se quebró. Bajé y los acompañé hasta que encontramos a su madre. El silencio se prolongó, no vacío, sino pleno. Supongo que nadie conoce esa historia, ya que no tuvo un final dramático. Simplemente no volví al puente. Y desde entonces, he creído que si alguien ahí fuera todavía necesita que lo abracen, entonces no puedo desaparecer. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No se la secó. La dejó caer como si esta noche por fin fuera la noche en que pudiera llorar. Matthew extendió la mano, no para tocarla, sino para ponerla cerca de la de ella, lo suficientemente cerca como para compartir el espacio, para decir, estoy aquí. Entiendo, dijo en voz baja. Estaba fuera de la habitación de hospital de mi esposa con un recién nacido en brazos mientras la mujer que amaba moría dentro, y pensé, ya nadie me necesita. Anna lo miró. Sus miradas se encontraron en ese frágil silencio, un silencio no de ausencia, sino de reconocimiento. Afuera, el viento arreció, pero dentro del restaurante, algo se calmó. No es que nunca haya querido desaparecer, dijo Anna, con voz firme. Es solo que sigo aquí. Matthew asintió como quien recupera un recuerdo que no había conocido. Lo conocido se había perdido. El té entre ellos se había enfriado, pero el aire conservaba su calidez. No tenían nada más que decir. La cicatriz en su muñeca permanecía, pero ya no era la marca de la desesperación. Era el testimonio silencioso de la decisión de mi madre de quedarse por alguien que tal vez aún necesitara ser abrazado. El cielo se nubló a la mañana siguiente, trayendo consigo el silencio de una noche que había contenido más que palabras. El pequeño restaurante de la esquina acogió con agrado el sol que pudo, un suave rayo de sol que se filtraba a través del vidrio empañado y se posaba sobre las mesas y sillas familiares. El aroma a café tostado se mezclaba con mantequilla caliente en el aire. Nada parecía diferente, pero dentro de Anna, algo se había movido. Su conversación con Matthew no solo había sido la primera vez que expresó su dolor en voz alta. Fue la primera vez que sintió que no estaba sola en los silencios de su pasado. Ahora lo entendía. Algunas personas llevan su dolor en silencio y se reconocen no a través de palabras, sino a través de una mirada compartida. Esa mañana regresó con Sophie. La niña llevaba un vestido pálido de flores, el pelo recogido en coletas con cintas verdes. Sonreía más hoy. Mientras Matthew empujaba su silla de ruedas por la puerta, saludó a Anna desde el otro lado de la habitación. Anna se agachó, fingiendo sorpresa. Bueno, miren quién está tan elegante. ¿Es el cumpleaños de alguien de la realeza hoy? Sophie rió. No soy una princesa. Soy chef. ¿Chef, eh? Anna rió. Entonces, la chef Sophie quiere un panqueque con carita feliz o un waffle de superhéroe. Panqueque con carita feliz. Sophie gritó emocionada, empujando juguetonamente sus ruedas, intentando acercarse a Anna. Matthew, distraído por una llamada telefónica, se había girado solo un segundo. El tiempo justo, un sonido agudo. Cass atravesó la habitación. La rueda trasera se había resbalado del borde de la alfombra. La silla de ruedas se inclinó. Sophie se inclinó hacia adelante. Todo sucedió demasiado rápido y a cámara lenta. El estruendo resonó en el pequeño espacio. La silla de ruedas se volcó. Sophie golpeó el suelo de madera con un golpe sordo. Los cubiertos cayeron de una mesa cercana. Una pareja jadeó, tapándose la boca con las manos. El dueño se incorporó de golpe tras el mostrador, con el pánico reflejado en su rostro.
Matthew se dio la vuelta, palideciendo. Sophie no lloró, pero apretó los labios con fuerza, con los ojos abiertos por la sorpresa. Anna no gritó, no entró en pánico. Se movió, rápida, precisa, y se arrodilló junto a Sophie con una sola respiración fluida. Sin prisa, simplemente correcta. Simplemente real. «Estás bien», susurró, rodeándola con los brazos como un nido. «Te tengo. Estás a salvo». Sophie se inclinó hacia su rostro, se hundió en el hombro de Anna, y dejó caer las lágrimas. No eran sollozos fuertes y entrecortados, sino gotas silenciosas de un niño que aún no sabía cómo pedir consuelo. Matthew estaba a pocos metros de distancia. Le temblaban las manos, apretándolas con fuerza, con la mirada fija en su hija, parpadeando, paralizado. Y entonces, finalmente, ocurrió lo que nunca se había permitido. Las lágrimas, una a una, cayeron al suelo de madera. Se acercó y se sentó junto a Anna. No intentó arrebatarle a Sophie de los brazos. No dijo, «Lo tengo todo bajo control». Simplemente se quedó allí sentado. Anna levantó la vista y, por primera vez, vio al hombre al que una vez llamaron el director ejecutivo más frío de la ciudad, con los ojos enrojecidos como diciendo, «Oye, chico que acaba de aprender a llorar. Creí que lo había olvidado». Murmuró con la voz quebrada. Anna negó con la cabeza suavemente. «Las lágrimas no son debilidad. Son tu corazón recordándote que aún siente». Sophie levantó la vista y captó la mirada de su padre. Matthew. Apretó los labios y sacó un paño del bolsillo del delantal de Anna. Limpió la cara de su hija, con cuidado, con firmeza. «Lo siento», dijo. «Debería haberme quedado cerca». Sophie solo asintió y se acurrucó de nuevo en los brazos de Anna. La silla de ruedas yacía de lado, con una rueda trasera aún girando. Un objeto sin vida, pero ahora un símbolo de lo que se siente al perder el control y lo que significa despertar a esa verdad. Anna ayudó a Sophie a sentarse de nuevo y ajustó las correas. Matthew le tomó la mano, apretándola suavemente como para disculparse con cada palabra que nunca había aprendido a decir. Todo el restaurante guardó silencio, pero en ese silencio, alguien colocó silenciosamente un vaso de zumo de naranja en la mesa de Sophie. Un cliente de mediana edad asintió levemente a Anna. El dueño permaneció inmóvil, con la mirada fija en la niña. No hubo aplausos esa mañana, ninguna lección ordenada envuelta en cinta, solo un niño en brazos, un padre llorando por primera vez y una mujer que una vez casi desapareció, ahora convirtiéndose en el lugar más seguro que ambos habían conocido. Después del accidente de ese día, repararon la silla de ruedas y Sophie salió con solo unos rasguños, pero algo dentro de Matthew había cambiado sutil e irrevocablemente. Empezó a ir al restaurante con más frecuencia. No solo porque Sophie adorara sus panqueques con caritas sonrientes, sino porque algo suave había rozado una parte de él que durante mucho tiempo había creído endurecida hasta la insensibilidad. Anna no mencionó la caída. A la mañana siguiente, los recibió con la misma sonrisa tranquila. Ningún rastro de compasión en sus ojos. «No. ¿Estás bien?». Ninguna mirada de preocupación disfrazada de amabilidad. Simplemente sirvió agua, extendió las servilletas, ajustó la esquina del mantel y colocó junto al plato de Sophie un pequeño pañuelo de tela cuidadosamente doblado con una pequeña margarita bordada en una esquina. Esa mañana, Matthew se dio cuenta de todo. Sophie comía despacio, con las manos temblorosas por el cansancio. Cuando dejó caer el tenedor, Anna ni se inmutó. Se acercó, lo recogió y limpió la mesa con un paño suave que sacó de su delantal. Luego se sentó a la altura de Sophie, como siempre. «No pasa nada», dijo, guiñándole un ojo. «Todos tenemos un día un poco inestable». Sophie sonrió tímida y dulcemente, sin vergüenza, no como si hubiera hecho un desastre. Matthew permaneció quieto, dándole vueltas distraídamente a su café frío en la mano, con la mirada fija en Anna. Y en esa quietud, empezó a ver las cosas que no se decían,
pero que nunca eran accidentales. La forma en que Anna siempre le ponía una almohadilla suave bajo las piernas a Sophie, aunque nadie le preguntaba cómo lavaba los cubiertos de Sophie por separado, a mano con agua tibia, no en el lavavajillas. El asiento de la esquina, siempre más limpio que el resto porque lo limpiaba ella misma después de cada comensal. Y ahora el pañuelo, rosa pálido, cosido a mano, claramente no fabricado en masa. Sophie no se dio cuenta, pero Matthew sí. Bajó la vista hacia su café. Un pensamiento lo invadió como una brisa suave. Hay quienes prefieren pasar desapercibidos mientras se cuide a alguien más. Al final del desayuno, al pasar Anna, Matthew le dirigió sus primeras palabras. Desde que Sophie se había caído. Lo bordaste para ella. Anna hizo una pausa y asintió. Noté que se le enfriaban las manos. La tela es más suave que el papel. Matthew asintió. Pero no era solo agradecimiento, era reconocimiento. ¿Haces muchos de estos?, preguntó, y la pregunta se abrió como una puerta. Anna sonrió, con una risa silenciosa entrecortada. Solo cuando tengo tiempo y estoy de humor. No son para presumir. Son para que alguien se sienta recordado. Esa frase se apoderó de Matthew como un peso y una bomba. Miró el pequeño pañuelo en el regazo de Sophie, ahora ligeramente manchado con jarabe de arándanos, y sin previo aviso le escocieron los ojos. Más tarde, mientras ayudaba a Sophie a subir al coche, se volvió. ¿Coses para alguien más?, preguntó. Anna sonrió suavemente. No hay mucha gente para quien coser. No se me da bien decir las cosas. Solo sé hacer las cosas pequeñas. Matthew la miró. Realmente la miró por primera vez, sin medir ni retroceder. Fue una mirada de silencioso reconocimiento, como si finalmente viera a alguien que había estado allí todo el tiempo, justo más allá de su línea de visión. Esa noche, en su oficina, Matthew estaba sentado solo. Sobre su escritorio estaba el pañuelo que Anna le había regalado a Sophie, olvidado en el bolsillo de su abrigo. Tocó la margarita bordada, con sus puntadas ligeramente desiguales, imperfectas, pero honestas, inconfundiblemente sinceras, y un pensamiento resonó. No en la voz de Anna, sino en la suya. No necesita decir mucho, porque la verdadera amabilidad nunca pide ser vista. Ese día, el pañuelo de tela no solo limpió el jarabe de arándanos de los dedos de Sophie. Absorbió silenciosamente algo más, algo tierno y no dicho de Matthew. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual, no por las fechas de entrega, sino porque estaba sentado en su escritorio, con las yemas de los dedos recorriendo la margarita bordada, con la mirada más tierna que en años. Algo en su interior había cambiado. No de repente, no como una grieta ni un estallido, sino como agua subterránea moviéndose bajo la superficie, un cambio silencioso del hombre que dirigía una empresa con lógica a un padre. Empezando a preguntarse, ¿y si el mundo fuera diferente? Si hubiera más gente como Anna. A la mañana siguiente, Matthew no llevó a Sophie al restaurante. En cambio, regresó solo justo cuando abrían, el aire aún fresco del frío temprano. Anna estaba alisando los manteles. Levantó la vista, sorprendida, pero no lo demostró. «¿Llegas temprano?», dijo en tono neutral. Matthew asintió, sosteniendo una taza de té humeante. «Traje esto y algo para preguntar». Anna arqueó una ceja. «¿Qué es?». Se sentó en su asiento habitual y colocó el té entre ellos, como una ofrenda. «Sabes que dirijo una empresa de tecnología, ¿verdad?». «Eso dicen los rumores», respondió con una leve sonrisa. «Estamos lanzando un proyecto comunitario para diseñar dispositivos de asistencia para niños con discapacidad. Herramientas para la movilidad y la comunicación. Pero me falta alguien. Alguien que entienda lo que sienten esos niños y lo que llevan los adultos que caminan a su lado». Anna guardó silencio un momento y luego soltó una suave risa. «¿Te refieres a mí?». «Tú», dijo. «No porque seas especialista, sino porque eres alguien que ve». Anna ladeó la cabeza, sin saber si hablaba en serio.
Entiendes los pequeños detalles que hacen que Sophie se sienta segura. Eso es lo que mis diseñadores no pueden crear desde una sala de conferencias. Apretó los labios. No tengo títulos ni experiencia. Solo soy alguien que una vez quiso desaparecer. Matthew hizo una pausa y luego dijo, no todos pueden llegar a la gente como tú. Silencio. Anna bajó la mirada hacia sus manos. Dedos desgastados, marcados por pequeñas cicatrices. Callos de cortar verduras. Quemaduras de las estufas en invierno. Grietas de fregar que ninguna crema podía curar. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, como si la desafiara. Matthew asintió. Firme. No estoy segura de que aciertes todo en un plano, pero estoy segura de que si alguien puede hacer sonreír a esos niños, eres tú. Anna se recostó en su silla, observándolo más tiempo del habitual. Sus ojos no brillaban, pero se profundizaron como alguien que abre silenciosamente una puerta cerrada. De verdad, dijo lentamente. Nunca pensé que alguien me pediría ayuda para cambiar algo. Solo creía que era lo suficientemente buena para limpiar derrames, atrapar a los niños que se caen y servirte sin gotear, sonrió Matthew. Y, a veces esa es exactamente la persona que el mundo necesita, no respondió de inmediato. Pero esa tarde, al regresar de su descanso, trajo un trozo de papel, ligeramente arrugado por las esquinas. Dibujado a lápiz, manchado con una o dos huellas dactilares, y lo puso delante de Matthew. No sé usar software. Pero esto es algo que Sophie me dijo una vez. Quizás puedas hacer algo con él. Bajó la mirada. Un boceto. De una silla de ruedas, tosca, flechas infantiles que señalaban secciones con notas desordenadas. Lugar para la muñeca. Reposapiés. Inflable para que no duela. Se puede plegar para ir en tren. Matthew miró el boceto. Sus ojos se detuvieron en las líneas irregulares, la letra irregular, pero sonrió. No la sonrisa cortés de un director ejecutivo, sino la sonrisa de un hombre profundamente conmovido y consciente de ello. Esa noche, colocó el dibujo junto a la pantalla de su computadora. No tocó las hojas de cálculo ni respondió correos electrónicos. Simplemente miró el dibujo hecho por alguien que no estudió diseño, que no conocía los programas, pero que había dibujado cada línea con un corazón que había aprendido a cuidar, un acto silencioso a la vez. Y con eso, la invitación se había hecho, no porque fuera la más cualificada, sino porque siempre había estado allí, iluminando discretamente cada habitación en la que entraba. Esa tarde, mientras el restaurante se calmaba tras la hora punta del almuerzo, Anna estaba detrás del mostrador, todavía con el boceto a lápiz en la mano, las líneas de grafito impresas en el papel, torpes, desiguales. Sin embargo, cada nota contenía algo puro, pequeño y profundamente verdadero. Esta parte para la muñeca, y esta parte para que no me duelan los pies. Su corazón latía más rápido, no por nervios, sino por algo más profundo. Esto no era una tarea. No era una propuesta. Era algo mucho más íntimo, más real. Durante mucho tiempo, Anna había creído que nunca estaría destinada a formar parte de nada importante. Pero ahora, una niña le había entregado un dibujo, y al hacerlo, le había entregado su confianza. Al día siguiente, el sol regresó con una suave luz dorada. Sophie regresó al restaurante con Matthew. Una hoja de papel de colores doblada se aferraba a su espalda como un secreto. Cuando Anna se acercó, Sophie sonrió y le tendió el papel. Un dibujo con los colores del arco iris de una silla de ruedas con corazones en las ruedas y una línea garabateada con rotulador que decía: la señorita Anna dibujó esto. ¿Verdad que es bonito? Anna se quedó paralizada. Le temblaban las manos, no de sorpresa, sino porque algo que llevaba mucho tiempo reprimido en su interior finalmente emergió, imparable. Miró a Sophie a los ojos, abiertos y desprevenidos, demasiado jóvenes para saber que acababan de tocar lo más profundo de una mujer adulta. Anna tomó el papel y envolvió a la niña en un abrazo silencioso. Matthew observaba desde la mesa,
con la mirada fija en Anna, en silencio, lleno de gratitud. Esa noche, en su pequeño apartamento, Anna colocó la página coloreada junto a su boceto original para Matthew. 2 páginas. 2 conjuntos de líneas diferentes, pero ambos habían sido dibujados desde el mismo lugar. Amor. Se sentó y abrió su vieja laptop. La pantalla se iluminó lentamente, parpadeando un poco, pero no importaba. Buscó diseños de sillas de ruedas para niños, materiales ligeros para movilidad. No porque nadie se lo pidiera, sino porque por primera vez creyó que podía crear algo que no fuera pequeño. Unas semanas después, Anna entró en la oficina de Matthew. No con su delantal, ni con su uniforme de cafetería. Llevaba una blusa blanca sencilla, el pelo recogido con cuidado, la mirada directa. ¿Sigue vigente esa oferta?, preguntó. Matthew levantó la vista de su escritorio y sonrió. La oferta sigue vigente. Pero esta vez, no te invito como personal de apoyo. Te quiero como codiseñador. Anna sonrió y asintió. Siempre y cuando no tenga que usar blazer. En su primer día en la oficina, no sabía cómo abrir su correo electrónico. Pero después de 3 reuniones, 2 tardes junto al equipo de ingeniería y una explicación detallada de cómo las piernas de Sophie necesitaban descansar cuando estaba cansada, todos empezaron a escuchar. No porque alzara la voz, sino porque todo lo que decía provenía de un corazón entrenado para escuchar lo que a nadie más se le había ocurrido preguntar. Un mes después, se imprimió el primer prototipo en una máquina 3D. Una silla de ruedas ligera con espacio para una muñeca, cojines suaves en los brazos y un armazón plegable para que Sophie pudiera llevarla en el tren con su padre. Sophie fue la primera en probarla. Al subir, se le iluminaron los ojos y gritó: ¡qué suave! Papá, señorita Anna. Anna estaba de pie cerca, con las manos a la espalda y los ojos brillantes. Pero esta vez, no ocultó la sensación que le invadía el pecho. Esa noche, en su despacho, Matthew colgó un dibujo en la pared. No era un plano, ni un cuadro financiero, sino la imagen enrollada de Sophie, la de las ruedas en forma de corazón y la línea que decía: la señorita Anna dibujó esto. Debajo, añadió una sola línea de su puño y letra: la bondad no se compadece, B. En su apartamento, Anna estaba sentada con una taza de té de menta. Sobre la mesa estaba el diseño impreso final. En la esquina, con una letra limpia y sencilla, estaba la frase: diseñado con Anna. Lo contempló un buen rato y luego, como quien sale de la sombra sin necesidad de un foco, se susurró a sí misma: quizás yo también sea suficiente. No era una celebración. No era una actuación. Era una verdad suave y firme. Finalmente se permitió creer. Gracias por quedarte hasta el final de esta pequeña historia. Si tú también crees que la bondad no es compasión, sino la valentía de ver verdaderamente a otra persona, dale a me gusta, comparte esto con alguien que lo necesite y suscríbete para ayudarnos a compartir más historias conmovedoras. Porque a veces una sola mirada de reconocimiento puede cambiar una vida entera.